en 5 segons, Miquel? Quan diguis. Doncs en 5 segons. Pots comptar fins a 5 i li dono... Buenos días. Muchas gracias por asistir a la tercera edición de MedTech Connections. MedTech Connections, para quien sea la primera vez, es un programa divulgativo promovido por Winfor. Se creó en 2020 con la intención de impulsar innovación en el sector médico, en el sector MedTech o salud, y fomentar la colaboración entre los actores de la industria médica, hablar entre nosotros. Y esta edición está centrada en poner en común la visión y experiencias en un campo de la tecnología y la innovación aplicada a la salud, que es la inteligencia artificial y la realidad aumentada, que van bastante de la mano porque aplicamos la inteligencia artificial a lo que es vídeo, a lo que es fotografías. Bueno, primero, evidentemente, agradecer a los invitados que nos acompañan, que han decidido participar y explicarnos en la sesión para exponer sus experiencias. En primer lugar, a Manel Lledó, de la empresa Smith & Nephew, líder mundial en Sports Medicine, a Elena Párraga, de la empresa Winfor, directora de desarrollo, y también a Anna Sánchez, de eTimes, de Foment del Treball, y a Eduard Soler, que nos acompaña desde el Parc Taulí, del Hospital Universitario Parc Taulí. Ya, finalmente, doy paso a Albert Causí, que es el CEO de la agencia WIT Agency y vicepresidente de Telecos.cat, quien será el moderador y nos acompañará en estas ponencias y durante la fase de preguntas y respuestas nos guiará. Albert, todo tuyo. Buenos días a todos. Espero que estéis todos bien. Estoy viendo todas las personas que estamos asistiendo. Veis que os cuento un par de cositas logísticas sobre lo que estáis viendo. Tenéis un chat donde podéis escribir vuestras preguntas y vuestras dudas y vuestros comentarios. Yo hago la moderación, por lo tanto, si hay alguna cosa me lo decís por mensaje. Esto por una parte. Por otra parte, estamos viendo que tenemos casi 100 personas de sectores de la industria médica, hospitales, fabricantes, consultoras. Estamos viendo que hay, mucha gente fantástica. Conozco a algunos de vosotros, Miquel también conoce a algunos de vosotros y los ponentes creo que también os conocen a todos. Entonces, vamos a empezar con los ponentes. Vamos a darle la bienvenida a Manel Lledó, que es nuestro primer ponente. Como os contaba Miquel, Manel es Senior Marketing, es el responsable senior de marketing de Smith & Nephew, una de las empresas fabricantes de la industria médica más potentes. Ahora voy a dar paso. Te despido, Miquel. Nos vemos en un ratito. Nos vemos después. Gracias, Albert. Vale. Damos la bienvenida a Manel. Manel, por favor, habilítate la cámara y el micro. A Miquel lo vamos a... Muy bien. Aquí nos centramos ahora con Manel. ¿Me veis ya, Alfred? Te pongo la presentación, Manel. No, no te preocupes, ya lo hago yo. ¿Me veis? ¿Me oís? Vale. Perfecto. Muy bien.
Muy bien, ¿me veis? ¿Me oís? ¿Veis la pantalla? ¿Hola? Sí, sí. Bueno, ellos no te ellos no pueden hablar, los que nos están Vale, escuchando no te pueden hablar, pero sí, sí. perfecto. Antonio Pues dice que sí, Albert dice que sí. perfecto, muy bien. Ando con una conexión un poco justita, así que si me decís que bien, perfecto. Bueno, como decía Alfred, soy el responsable de marketing de Smith Nephew, toda la división de artroscopia, medicina deportiva, equipos médicos. Y bueno, me pidieron que os explicara brevemente en 10 minutos, a ver si lo consigo, que me gusta demasiado hablar, un pequeño caso de éxito que hemos tenido con temas de visión artificial. Un poco la estructura de la ponencia que quiero daros es esta que veis aquí, explicaros la oportunidad que se nos presentó, cuál fue el reto, cómo lo ejecutamos y al final qué hemos obtenido, qué resultados, qué valoración vemos de todo ello. Bueno, de lo que yo vengo a hablaros es de de este manchurrote que veis aquí, de este Virtual OR Lite de Smith Nephew, pero como un manchurrote dice poco, creo que si consigo que estas dos primeras diapos os las explique, será lo mejor de todo. La idea que hay detrás de todo ello es el ser capaces de pasar de esto que nos encontramos muy a menudo, demasiado a menudo en los quirófanos, a esto que es lo que estamos trabajando y que es lo que realmente apostamos, por aquello a lo que realmente creo que tiene sentido, la tecnología de hoy en día lo permite y el valor que se aporta es muchísimo. Bueno, pues si al final de la presentación lo he conseguido, me daré por satisfecho. Venga, vamos al lío. ¿Cuál fue el origen del proyecto? Bueno, creo que merece la pena recordar, por si alguien ha vuelto después de un añito de abducción o algo así, que abril, mayo, incluso marzo ya del 2020 teníamos aquí un bichito llamado coronavirus que nos fastidió bastante, nos reventó en muchos aspectos, las empresas nos cortó de ingresos, nos dejó a todos confinados en casa, estábamos hartísimos, estábamos cansadísimos. Pero bueno, creo que aunque ya está bastante manido a día de hoy, sí que es cierto el reconocerle que el bichito hizo que cosas pasaran muy rápido, cosas que de otra manera estaban pasando, estaban yendo, pero no acababan de venir nunca. Realmente el coronavirus las aceleró. En este caso, todo lo que tiene que ver con reuniones virtuales, trainings, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, con estar sentados como ahora, delante de una pantalla. En un par de meses lo empezamos a asumir todo como lo normal. Pero claro, eso normal tampoco no lo era. Empezamos a hablar todos de nueva normalidad, aunque nadie sabe muy bien, incluso a día de hoy, de qué se trata. Bueno, entonces, como buen ingeniero de telecos, empiezas a dejar de pensar en el problema y a pensar en la solución, y toda solución al final siempre es una oportunidad. No solo una oportunidad para la empresa, no solo una oportunidad para definir o ayudar a guiar, quizá definir es demasiado pretencioso, esa nueva normalidad, pues sí que estaba. Claro, con ese caldo de cultivo empiezas a ver opciones, empiezas a ver soluciones, pero no tienes que perder de vista dónde estás, cuál es el terreno de juego. Y en ese sentido, no somos una ONG, estamos en una empresa que busca la industria, del sector médico. Bueno, podríamos ser muy primarios, muy básicos y decir que lo que queremos es vender, crecer en el beneficio de la empresa, pero al final realmente lo que queremos es aportar valor, ofrecer servicios que contribuyan a la mejora del planeta y a la mejora del mundo. Si ampliamos un poquito el zoom, damos un pasito atrás y vemos un poco más en perspectiva, y además de vernos a nosotros, nos incluimos en el sector de MedTech. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, se buscan muchas cosas, pero probablemente todos estaremos de acuerdo en que todo lo que tiene que ver con la optimización de procesos y al fin y al cabo con la eficiencia es algo que realmente se demanda y muchísimo. Y si volvemos a acercar el zoom, pero ahora en vez de fijarnos en nosotros, nos fijamos en los que son nuestros clientes en el sector médico, que es algo que nos demandan con muchísimo, que nos demandaban con muchísima frecuencia todo el personal de cirugía, que es el campo que más tocamos nosotros, pues bueno, con mucha frecuencia nos decían que hay información para aburrir, que hay datos para aburrir, pero que faltan de soluciones digitales que aprovechen toda esa información. El ser capaces de aplicar la inteligencia artificial, aunque hoy en día nosotros empezamos a hablar más que de inteligencia artificial, de inteligencia de real, de aportar realidad a esa inteligencia, que no sea algo artificial, sino que sea algo con criterio, algo con sentido. Bueno, pues con todo ese poti-poti que nos generó el coronavirus y en este entorno en el que nos movemos, empezamos a plantearnos cuál era la oportunidad que teníamos delante. Y como todo, cuando piensas,
recuperas todo aquello que has vivido, tienes el bagaje de todo aquello que has utilizado y que has estado trabajando. Nosotros llevábamos trabajando con Smart Glasses desde el 2012-2013 con las primeras Google Glass. Y era una tecnología que siempre estaba ahí, pero nunca acababa de darnos el salto, de justificar el que aportara alguna cosa que justificara la inversión y el esfuerzo en ponerla en marcha. Pues en este caso creíamos que, ostras, era un elemento que podía ser muy bueno, muy, muy potente de cara a empezar a enjuagar esa distancia que había generado el coronavirus, el poder disponer de los especialistas de forma remota, el poder hacer ese soporte técnico, el poder seguir manteniendo la formación del personal médico, es decir, en muchos ámbitos pensamos que quizá esa tecnología que teníamos ahí un poquito aparcada nos podría aportar y mucho. Bueno, parece que cuadraba, pero claro, eso que parece que cuadra, que el papel lo aguanta todo, tienes que empezar a plantearte dónde lo vas a aplicar. Sector sanitario, ¿aportaría beneficios? Bueno, pues empiezas a pensar y ves que se te ocurren muchísimas aplicaciones clínicas. Por ejemplo, en el lado intervencionista, también en el lado de quizá más orientado al paciente, en el pre y en el postoperatorio, empiezas a pensar y la lista empieza a crecer y dices, ostras, parece que sí. Te vas un poquito más allá y no solo en aplicaciones clínicas puras y duras, aplicaciones técnicas, todo lo que tiene que ver con soporte de productos, soporte técnico, ostras, pues también das un pasito más allá, empiezas a cerrar un poquito el círculo y lo que tiene que ver con la divulgación, con el extender el conocimiento realmente también, de nuevo, cada una de las casillas las llenas, lo que es educación médica, un mundo potentísimo. Y también, ¿por qué no? Streaming, conferencias sectoriales, exposiciones, ahí todos los congresos físicos que hemos dejado de poder hacer, empiezas a poder hacer cositas muy diferentes. Bueno, de nuevo, haces el estudio y parece que tienes algo entre manos que aporta, que eres capaz de traer cositas buenas al mundo. Te sientas, lo estudias y te enfrentas al reto. Ese reto, da igual, podéis sacaros una lista muy larga, pero al final el título que pongo aquí es para mí lo más importante. Tenemos que ser siempre conscientes de que hemos de asegurar valor para el hospital, hemos de aportarle al hospital siempre. Te sientas, empiezas a evaluar, miras qué dificultades te encuentras y, bueno, aparecen muchísimas. La primera, realidad aumentada, realidad virtual, qué camino tiras, hacia dónde, tecnologías hay cientos, soluciones hay cientos, y ves que realmente ninguna de ellas está adaptada ni a lo que tú quieres como empresa ni al sector médico en el que te mueves. Así que tienes que empezar a elegir y a seleccionar qué es lo que quieres. Al final lo que seleccionamos es esto que veis aquí, pero esta primera parte para mí es crítica. Las gafas, esas, ahora mismo otras, pero al final las gafas dan exactamente igual. La tecnología es lo menos importante. Lo importante es todo aquello que haces, todo el valor que aportas, lo que desarrollas y añades al mundo. Y eso para nosotros fue clave. No es el aparato en sí, no es el elemento técnico que te permite hacer las cosas, sino aquello que aportas y que valoras. Bueno, pues nos definimos una serie de criterios que tenían que cumplir ese aparato, ese equipo, ese elemento técnico, pero siempre teniendo las ideas muy claras, con 4 cositas que por mucho que las especificaciones fueran muy largas, tenían que ser siempre las que mantuvieran ese nexo de unión con las personas. Simplicidad, inmediatez, escalabilidad, independencia. Tiene que ser algo fácil, inmediato, sencillo, que lo puedas usar, que no dependas de grandes instalaciones ni de grandes historias. Y eso nunca, esos 4 pilares nunca los perdimos de vista. Bueno, aunque aquí he escrito lo de la ejecución queda un poco raro, empezamos a plantearnos el llevarlo a cabo. Nos planteamos las dificultades que podríamos hacerlos, hicimos nuestro roadmap, fuimos evaluando qué hacer y qué no hacer. No merece la pena que entre en detalle aquí, aporta un poquito esto, es muy de perogrullo todo, evaluar el software, tener un buen equipo que vaya prueba y ensayo, hacia adelante y hacia atrás, aprender de cada uno de los errores, elegir bien el desarrollador tecnológico. Nada nuevo, nada diferenciador, pero bueno, ahí lo tenéis. Las soluciones empezaban a aparecer, las pruebas empezaban a funcionar, los médicos empezaban a ayudarnos y a ver el valor y aportar, con lo cual parecía que la estrategia que nos habíamos planteado, ostras, realmente estaba funcionando. Al final el resultado, bueno, el resultado a nosotros es lo que os he dicho al principio, gafas de realidad aumentada. Elegimos realidad aumentada sí, la realidad virtual nuestros doctores de momento no la ven como una opción, ellos quieren seguir siendo no los protagonistas, los que controlan, los que ven el campo quirúrgico, los que tienen al paciente delante
Y el elemento técnico lo que quieren es que les aporte información adicional, que les proyecten elementos virtuales sobre un campo quirúrgico, por ejemplo, para ayudarles a hacer incisiones, para recordarles técnicas, poder interactuar con médicos que están en cualquier otra parte del mundo en un caso complejo. Eso es lo que realmente ellos desean. Nosotros le llamamos Virtual or Live, lo podríamos haber llamado de cualquiera de las maneras, pero al final, más que enseñaros lo que es la solución en sí, lo que es el desarrollo en sí, lo que sí que me gustaría compartir con vosotros es lo que después de 8 o 10 meses de puesta en marcha hemos encontrado beneficios. Los hemos ido midiendo en diferentes ámbitos, en el ámbito hospitalario, en el ámbito del profesional de la salud y en el ámbito del paciente. Y en todos y cada uno de ellos encontramos aspectos realmente positivos e importantes. Nos vamos teniendo feedback de los diferentes actores muy potentes, yo creo. Vemos promoción externa, vemos optimización de recursos, vemos el asesoramiento remoto, veo la consulta de casos complejos, el seguimiento de los pacientes, seguridad y comodidad, menos riesgo. Todos los inputs que estamos recibiendo son realmente buenos y realmente potentes. Por último, que se me echa el tiempo encima, ¿qué cosas creo que debemos destacar? ¿Qué hemos ido aprendiendo en este camino? Bueno, un poco lo que llevo diciéndoos todo el rato. La tecnología por sí sola está bien, pero no es lo importante, no sirve de nada. La aplicación, la utilidad que le das es la clave y es aquello. El valor que aportas es lo que te tiene que servir de guía, es el faro que te tiene que iluminar. La validación con los usuarios, eso es crítico, es imprescindible que en todo momento el usuario final esté implicado. Si no te encuentras con desarrollos que realmente no aportan nada y pierdes mucho el tiempo. Elegir un partner tecnológico es clave. Si no vas de la mano de quien te pueda ayudar o quien pueda seguirte, es un desastre importante. Y por último, varias cositas, 3 para mí a destacar. Involucrar a los equipos que sean más multidisciplinares, lo más multidisciplinares que se pueda. Si estás muy centrado en un nicho de producto, en un desarrollo, en una técnica, te olvidas de todo aquello que te rodea y de repente te viene un compañero de logística que te dice, oye, ¿y esto no chocaría con el reprocesado del instrumental? Y te hace ver la luz de decir, madre mía, todo el tiempo que he tirado por la borda si hubiéramos puesto en común las cosas. Es algo a tener en cuenta. Luego, hoy en día el monstruo de las redes sociales es brutal. La tecnología que tenemos entre manos es no sé cómo llamarlo, un alimentador, un monstruito que ayuda, aporta y que todo el mundo enseguida comparte la información en redes sociales, en medios. Es algo que se valora y se valora muchísimo. Y por último, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de que esto es un camino, no es una meta, no es un objetivo, no es un sitio al que es de llegar, sino que es una evolución, hasta el punto que esto que puede parecer realmente joven, estamos hablando de meses, para nosotros ya ha evolucionado y ha cambiado. Ahora ya estamos hablando de lo que es la cirugía digital para nosotros, de los 3 pilares. Y sí, en uno de ellos es clave la realidad aumentada, todo el conocimiento que aporta, la comunicación, pero eso por sí solo no tiene sentido, no puede estar aislado. Lo has de integrar en el entorno hospitalario, has de ser capaz de garantizar los flujos, la estructura de datos, el de comunicarte con los sistemas de información, porque al final lo que tienes es un mundo de información brutal, tanto imagen como datos puros y duros que puedes y debes navegar, que tienes que aprovechar, porque eso es lo que aporta y mucho valor al proceso en sí y a los pacientes, en definitiva. Bueno, yo hasta aquí, espero no haber sido demasiado pesado y gracias por la paciencia. Muchas gracias, Manel. Súper interesante. El tema de las gafas, hace tiempo que va apareciendo este tema de las gafas. Pero bueno, al final es lo que tú decías, es la innovación continua y las aplicaciones continuas para mejorar la vida y los procesos, en este caso, de nuestro sector médico, pues al final nos ayudan, ¿no? Manel, muchas gracias. Vamos a dar paso al siguiente invitado, invitada en este caso. La siguiente invitada es Elena Párraga, Business Developer de OLM 360. Un segundo que la invito a participar.
Vale. Ya tenemos por aquí a Elena. Elena, buenos días. Habilítate la cámara y el micro, por favor. Y estamos con Elena. Fantástico. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, te digo lo mismo que a Manel. Los que nos están escuchando, nos escuchan, no pueden hablar, pero ya nos van diciendo buenos días por el chat. Elena, tú nos vas a contar, entre otras cosas, un ejemplo muy claro de inteligencia artificial aplicada al sector médico, ¿verdad? Sí, vamos a intentarlo al menos. Bueno, quisiera dar primero los buenos días a todos y agradeceros el tiempo que estáis dedicando a escucharnos y lo que os tenemos que explicar. En mi caso, como directora del Departamento de Desarrollo, pues quisiera aprovechar este foro para presentaros, pues dentro de lo que es nuestros desarrollos, nuestras líneas de trabajo, nuestra plataforma que llamamos OLM360. Está muy orientada a dar respuesta a necesidades que hemos identificado dentro del sector MedTech y concretamente me centraré en uno de los módulos que creo que va más en línea del objetivo de esta sesión, que está basado 100% en la aplicación de inteligencia artificial para uno de los procesos que creo que más manualizados y más recursos pueden estar necesitando ahora mismo. Gracias. Elena, te pongo la presentación. Perfecto. ¿Vale? En el momento en el que tú misma en el momento que tú digas, compartes pantalla y nos enseñas aquí el ejemplo. Vale. Bueno, en línea un poco lo que os comentaba mi compañero anteriormente, o sea, estamos en un momento en que la revolución tecnológica afecta a todos los sectores. Obviamente la industria médica también está recibiendo esos inputs tanto por necesidad como por demanda. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de esta revolución tecnológica, 4.0, industrial? O sea, hay muchos nombres, pero estamos hablando de que la interconectividad ahora mismo está a la orden del día, o sea, es nuestro día a día, nuestro entorno. Queremos automatizar al máximo en nuestro día a día las actividades y operaciones que queremos, pues, aumentar su eficiencia, su calidad, su tiempo de resultado. Queremos aprender de todo más rápido y ponerlo en marcha. Y obviamente queremos trabajar con datos en tiempo real y bueno, de lo que está pasando ahora. Todo esto nos está obligando a ponernos las pilas. Y en mi caso, como representante, pues, de una empresa tecnológica, pues nos obliga a estar al día y atender a esas necesidades e intentar ayudar a todos nuestros clientes en esta línea, ¿vale? En este caso, ¿qué destacamos o qué podemos destacar? Pues realmente no son cosas novedosas. Es decir, el gestionar los requerimientos complejos y más en un sector como el MedTech, que realmente, aparte de complejos, son críticos, pues es un reto no de ahora, pero que con estas nuevas dinámicas, necesidades o aspectos que tenemos que manejar, pues bueno, sigue estando como reto principal. Obviamente la reducción de costes. Queremos dedicar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra experiencia a cosas que nos aporten valor, con lo cual, o sea, cada vez hay más aspectos que miramos cómo podemos mejorar. Y pese a que estos dos primeros no son retos nuevos, pero siguen siendo prioritarios, no debemos olvidar, pues bueno, que estamos en una situación que, como bien decía anteriormente, nos ha obligado a replantear muchas cosas.
pues desde que el médico te llame a casa hasta muchísimo más cuidado y necesidad de garantizar pues los procesos de calidad a nivel pues de esterilización de los elementos que se manejan en las cirugías o todos los procesos que, bueno, hemos pasado una situación en que la presencia humana era un problema. Entonces, hemos tenido que dar muchas vueltas. OLM 360. OLM 360 es una propuesta de Winfor basada en su experiencia y en la posibilidad que nos han dado nuestros clientes de acompañarlos en ese crecimiento, que nos permite pues, bueno, o sea, cubrir varios escenarios, ¿vale? De necesidades dentro de tanto logística como de gestión. Dado el enfoque y el objetivo de esta sesión, yo voy a entrar y a explicaros un poquito más en detalle uno de los módulos que es Instruments IA. Seguramente muchos de los que me estáis escuchando conoceréis este proceso que he intentado simplificar mucho mejor que yo, pero es el foco en el que hemos puesto nuestro esfuerzo para desarrollar un software, en este caso, que pretendemos que sea inteligente y que ayude pues, a optimizar y a garantizar una mayor eficiencia pues, en la gestión de kits. Estos kits que nuestros fabricantes de la industria pues, generan, fabrican, preparan y envían a nuestros hospitales para que sean utilizados, y que esto que he hecho tan rápido pues tiene un proceso muy complicado, muy crítico y que pues bueno, tiene muchas etapas, ¿vale? Este proceso pues ahora mismo necesita de una alta dedicación a nivel de personas para inspeccionar esos kits, validar que están bien, que pasan todos los certificados, todos los pasos de esterilización, de limpieza, descontaminación, la logística para ir de origen a destino, todo el control pues, de errores y pérdidas que pasa, la identificación de qué elementos están utilizando, etc. ¿Vale? ¿Qué aporta Instruments IA? Instruments IA es un software que pretende identificar de forma inteligente estos kits y sus componentes. Como digo, pretendemos que sea inteligente. Y cuando digo pretendemos es porque hay que educarle. Como toda inteligencia, hay que formarle, hay que darle información, hay que darle pautas, hay que darle elementos de criterio y decisión. Y eso es lo que desde Winfor hemos estado trabajando, ¿vale? Instruments IA, ¿qué ofrece y qué puede permitir? Pues desde identificación automática para el preoperatorio de qué elementos o qué componentes van a ser utilizados, la recepción automática para evitar pues, manipulación de esos elementos por parte humana y que sea lo más aséptico posible el proceso. Obviamente un almacenamiento para toda la trazabilidad de toda la información, que en todo momento se sepa cada elemento, cada dispositivo, de dónde ha venido, por dónde ha pasado, qué se ha utilizado y que esa información sea en tiempo real, accesible y disponible para toda la gestión que pueda verse relacionada. Y obviamente para los fabricantes, pues lo mismo, pero desde el otro punto de vista, es decir, toda esa gestión logística, identificación, preparación, selección de esos kits, integración obviamente con los sistemas propios de gestión de cada uno de los participantes dentro del proceso. Y sin perder de vista pues, el objetivo, o sea, es buscar esa eficiencia, esa eficacia para que podamos dedicar nuestro tiempo a valorar, o sea, a tareas de valor, ¿vale? Este proyecto, aspectos más propios y característicos de tecnología IA, ¿vale?
¿Cómo lo orientamos? Pues nuestro objetivo, y repito que hablo un poco en futuro porque el proceso de aprendizaje obviamente es costoso. Nos cuesta a nosotros aprender cosas cuando tenemos que enseñar a una máquina, a un desarrollo, a un software, a aprender, también es costoso. Entonces, estamos en ese proceso. Pero nuestro objetivo es que nuestro modelo pueda llegar a identificar hasta 3.000 kits de configuración de diferentes fabricantes. 3.000 kits son 3.000, voy a utilizar la nomenclatura que utilizamos internamente, bandejas con diferentes elementos. Podemos hablar pues que cada bandeja pues, puede tener, no sé, entre 15 y 50 elementos. Es un proceso de reconocimiento y aprendizaje importante, con características de que hay elementos dentro de esas bandejas grandes y otros pues, más pequeñitos. Nos hemos puesto como objetivo que hasta elementos de 1 centímetro podamos identificar, ¿vale? Obviamente, la inteligencia artificial es artificial. Estamos en un momento en que la tecnología nos va a acompañar y vamos evolucionando, pero el 100% de fiabilidad nos queda un poco lentos, pero queremos llegar al 90% de fiabilidad de la identificación de kits dentro de una bandeja. Es un reto que creemos muy ambicioso, pero perfectamente conseguible por nuestra parte con el trabajo que estamos desarrollando. Elena, tengo que ser un poco Vale, de moderador. acelero, disculpa. Tenemos que ir un poco más rápido. Bueno, son elementos, elementos técnicos, portabilidad, conectividad, tecnología actual y muy portable para que no sea un problema el uso de esta tecnología. Y quizás para acabar, porque sí que me gustaría pues no perder la oportunidad de que vierais algo operativo. Enseñaros un pequeño ejemplo, solamente he traído uno muy rápido, o sea, muy básico, para que podáis al menos materializar algo de lo que os estaba explicando. Una pequeña bandeja con diferentes elementos quirúrgicos. En este caso ya tendríamos aspectos identificados, no sé si lo podéis apreciar bien, pero nuestro motor consigue identificar ya todos estos elementos. Este análisis no lo hemos hecho nosotros, hemos enseñado a nuestro sistema a identificarlo en base a pues, aprendizaje y algoritmos propios y pretendemos que esto sea usado por todos para optimizar ese proceso y ayudar en el día a día de esta industria, aportar nuestro granito. Disculpa que me he enrollado. Fantástico, Elena. El tema este de las bandejas o kits, no sé cómo lo llamáis habitualmente y aprovecho la ocasión para preguntar a la audiencia cómo llamáis a estas bandejas. No sé si bandejas, kits o no sé si usáis otra nomenclatura, pero es espectacular, es espectacular. Tuve la ocasión de ver cómo funcionaba el sistema y la verdad es que aluciné también de lo sencillo que es escanear elementos y la utilidad de identificar los que faltan, porque imagino que la importancia de que en una bandeja estén todos los elementos que tienen que estar. Sí, y trasladar esa información de forma correcta. Y es un poco lo que dices, el hecho de que sea, o que dé la impresión de que sea fácil, es un punto a favor nuestro, porque el trabajo que hay detrás a nivel de esos algoritmos de inteligencia, ese proceso de aprendizaje, implementar toda esa lógica, o sea, realmente es, como decía antes, un proceso costoso, pero que apostamos por ello.
Elena, muchísimas gracias por tu explicación y por el ejemplo real de un caso real de inteligencia artificial. Vamos a dar paso ahora al siguiente invitado, que es Eduard Solé. Elena, nos despedimos de ti y seguimos con Eduard. Gracias. ¿Vale? Os voy a presentar a Eduard Solé. Eduard Solé es responsable de la transferencia tecnológica en el Hospital Parc Taulí. Eduard, es tu turno ahora de habilitarte la cámara y el micro. ¿Vale? Por aquí tenemos a Eduard. Buenos días, Eduard. Muchas gracias por venir. He tenido la ocasión de ver la presentación que nos va a hacer Eduard. Es espectacular. Os la pongo por aquí. Ya todo lo dejo ya en tus manos, Eduard. Muy bien. Muchas gracias por explicarnos estos proyectos, que la verdad es que son muy chulos y espero que muy bien. Les interese. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Bueno, te digo lo mismo que a ellos, sí. Muy bien, ¿no? Perfecto. Yo te oigo bien y aquí Laura, Antonio ya nos dicen que sí. Genial. Pues te dejo a ti solo. Muy bien. Pues hoy vengo a hablar del Hospital Parc Taulí, casos prácticos, casos de uso que estamos tirando adelante. Y lo primero que me gustaría que hoy, que es un día que nos acercamos a la industria, es que os presentaros el I3PT, ¿no? ¿Qué es el I3PT? Es una institución que está al lado del hospital. El Parc Taulí es el hospital más puramente asistencial y el I3PT es toda la parte de investigación y innovación que da soporte al hospital. Entonces, siempre es muy importante saber que hay estas instituciones que están al lado de los hospitales y que vehiculizan todos estos proyectos. Así que cuando alguien se acerque a un hospital, informaros bien de qué otras instituciones dan soporte a este hospital, porque serán grandes catalizadores para llevar a cabo proyectos. Entonces, lo que estaba hablando, una cosa es el hospital, un poco por contextualizar. El hospital tiene un presupuesto de unos 250 millones anuales para hacer puramente asistencia, y después está el instituto, que hace proyectos de investigación, innovación y también consigue retorno de todas estas aplicaciones. Para que os hagáis una idea, tenemos 328 profesionales, de los cuales 264 son asistenciales, por lo tanto, no son puramente profesionales de la institución el I3PT, pero sí que tenemos 43 investigadores trabajando en el instituto y 21 personas de staff management. Entonces, para que veáis un poco la dimensión, que es una organización lo bastante relevante como para tenerla en cuenta cuando nos acercamos a un hospital. A nivel de actividad, tenemos dos unidades, que son la unidad de proyectos, que son los que consiguen el dinero, por decirlo rápido, y la unidad de innovación, que acaba siendo los operativos, los que ejecutan los proyectos y se encargan de que las cosas sucedan. La unidad de proyectos consigue, a través de financiación público-privada, unos 2 millones de euros anuales, y tenemos una cartera de proyectos de entre 35 proyectos, que 18 pueden ser proyectos más internos, pero tenemos proyectos en consorcio con industria y con otros hospitales, universidades, y tenemos 9 proyectos de compra pública o precomercial, que seguro que esto, muchos de la industria estáis empezando a oír esta palabra, y seguro que es muy interesante que os informéis bien de estas oportunidades para la colaboración público-privada. Y en este caso nosotros somos uno de los hospitales más pioneros en este tema. Dejando el contexto, hoy os hablaré de 6 proyectos, los proyectos que tenemos más desarrollados para inteligencia artificial. El primero de todos es un predictor de estadas hospitalarias. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en el hospital? Es muy difícil calcular cuántas camas necesitas en un mes, porque el flujo de camas trabaja en picos, ¿no? Y estamos constantemente abriendo alas del hospital, cerrando alas para mejorar la eficiencia, y realmente contratando gente semana, diciendo que se vayan a casa a la semana siguiente. Para la gente que lleva la gestión es muy difícil prever los recursos que se necesitan ya mensualmente. Entonces, se pensó utilizar los datos históricos que tiene el hospital para hacer
un algoritmo personalizado para el caso de uso del Parc Taulí, en el cual cuando llegara un paciente por urgencias ya supiéramos casi verídicamente cuántos días estaría. Por ejemplo, este paciente que cuando llega a urgencias ya sabemos que estará 9 días. Por lo tanto, necesitamos una cama 9 días, por tanto, no necesitaremos abrir una ala. O sí que necesitaremos porque tenemos muchos pacientes como este que estarán 9 días. Este proyecto siempre se lleva a cabo con gente de tecnología. Nosotros tenemos un equipo de informáticos, ingenieros, pero normalmente subcontratamos este conocimiento afuera porque no tenemos suficiente. Entonces, en este caso, trabajamos con Group Aya, que nos está ayudando en este proceso. Un segundo caso de uso es el proyecto iHunger. En este caso es en UCI. Los pacientes que están intubados es muy difícil saber cómo están respondiendo a la terapia, si la intubación ya debería ser retirada o no. Entonces, nos hemos puesto dentro de la máquina de la ventilación para ver cómo el paciente está respondiendo a la ventilación, si está cogiendo mucho aire o está cogiendo poco aire, y cómo esto lo trasladamos con un algoritmo de inteligencia artificial que nos dice si ya el paciente está respondiendo bien a la terapia y si ya está empezando a despertarse o si el paciente realmente necesita que le hagan otra intervención. Este proyecto lo estamos llevando con una universidad de Toronto y es un proyecto en consorcio también llevado por uno de nuestros grupos de investigación liderado por el Dr. Lluís Blanch, que seguro que a alguien le suena el nombre. Otro proyecto muy interesante que estamos realizando es en cáncer de pulmón. Nos encontramos que en un hospital los pacientes que llegan con cánceres muy avanzados porque no hemos conseguido captar esos pacientes haciendo screening, ¿no? Entonces nos vienen ya con unos cánceres muy avanzados y tenemos que aplicar terapias muy agresivas. El proyecto que estamos llevando a cabo es con las placas de tórax que se utilizan para hacer otro tipo, por ejemplo, una fractura de costilla o otras radiografías que se hacen para otras cosas, las pasamos por un algoritmo de inteligencia artificial y nos detecta ya si hay nódulos cancerígenos que podrían ser susceptibles de generar un cáncer. Si hay alguno de estos nódulos, lo manda automáticamente a un radiólogo que al final del día revisa estos posibles casos y hemos demostrado, este ya es un caso que estamos ya prácticamente en implementación, hemos demostrado que realmente es eficiente esta máquina. La máquina consigue detectar y salvar vidas en este sentido. Lo estamos trabajando con el Centro Tecnológico Eurecat y este producto esperamos tenerlo listo en los próximos años. Siguiente caso práctico, también en UCI. Aquí lo que estamos trabajando es muy difícil estandarizar los datos entre muchos hospitales. Cada hospital es un mundo. Entonces, en el tema de la UCI, lo que estamos haciendo es intentamos compartir los datos que se generan en nuestra UCI con el sistema PADRIS, que es a nivel autonómico de Cataluña, está copilando muchos datos de diferentes UCIs para intentar hacer modelos predictivos y se adapten no solo al Parc Taulí, sino a nivel general. Y este proyecto también se lleva con el grupo de investigación de Lluís Blanch y esperamos que tire a puerto y creo que habrá en los próximos años con otros proyectos europeos oiremos hablar de este proyecto. Más, ya en COVID, el problema que nos encontramos con el COVID es que hay enfermedades crónicas que afectan de forma muy decisiva a la progresión del COVID. Y como ahora mismo no hay mucha información de esta enfermedad, se han juntado también a través del PADRIS, a nivel catalán, diferentes grupos de investigación en el que están mandando datos a un sistema global que permita hacer algoritmos de qué condiciones son las que afectan más y, por lo tanto, qué severidad tendrá el paciente COVID cuando llega a nuestro hospital. Este proyecto también está en desarrollo y supongo que en el próximo año tendremos ya resultados. También, a nivel de diabetes, ¿qué nos pasa en la diabetes? La gente que tiene el páncreas artificial, que es un pequeño device que te pone glucosa en sangre dependiendo de tus niveles de glucosa,
Este aparato funciona de forma muy optimizada. El reto está en cuando hay ingestas de comida o cuando haces deporte. Aquí este aparato está menos optimizado. Lo que estamos trabajando nosotros es nos estamos poniendo dentro de este aparato, estamos aplicando algoritmos de inteligencia artificial para que cuando que el aparato sea capaz de mejorar la eficiencia y aunque tú estés comiendo, sea capaz de emitir la glucosa correcta y no que se te dispare o se te baje la glucosa cuando haces deporte o cuando haces comida. También trabajamos siempre en colaboraciones porque nosotros somos enfermeros y médicos, o sea, no somos tecnólogos y en este caso trabajamos con la Universidad de Barcelona para un proyecto europeo que estamos trabajando en esto. Y ya para finalizar, es tan interesante para nosotros este tema de la inteligencia artificial que el grupo de nefrología ha iniciado un máster con la UAB para juntar clínicos e ingenieros en temática de inteligencia artificial. En este caso, el doctor Ibeas, nefrólogo y referente aquí en el hospital, pues está captando, así que animo que si hay algún clínico o algún ingeniero que se quiere formar y quiere buscar proyectos, este máster te da las oportunidades y las herramientas para esto. Y nuestro hospital está completamente dedicado y promocionando esta iniciativa. Hasta aquí un poco lo que os quería presentar. Me gustaría que os quedaseis con la visión de que el Parc Taulí es un sitio interesante donde hacer proyectos y si hay empresas que quieren trabajar este tema, hay el Instituto de Investigación que estamos más que habituados a contactar con la industria. Y nada más. Muchas gracias. ¡Wow! Fantástico, fantástico, Eduard. Me encanta porque hemos visto proyectos muy concretos y aplicaciones muy reales de innovaciones tecnológicas y de aplicación real de la inteligencia artificial. Y además que lo esté liderando el Parc Taulí, bueno, al final es uno de los hospitales de referencia a nivel mundial y creo que es todo un orgullo para todo nuestro sector. Y espero que nuestros asistentes también estén de acuerdo. Muchas gracias. Eduard, muchísimas gracias. Si alguien tiene preguntas o dudas sobre lo que explicaba Eduard, me las podéis enviar, aunque ya muchos de vosotros habéis enviado ya preguntas, ¿vale? Voy a dar paso a la siguiente invitada, en este caso es Ana Sánchez. Espero no tener ningún problema con técnico porque teníamos algún problema al principio. Ana, te tienes que habilitar el micro y la cámara, ¿vale? Bueno, mensajes para Eduard, muy interesante, enhorabuena, fantástico. Ana, te tienes que habilitar el micro y la cámara, seguro que tienes un botoncito. Por aquí tenemos a Ana. Espérate, que me... Os presento a Ana. Ana es la CEO de Times, empresa especializada en la gestión de la innovación. Además, Ana es presidenta de la Comisión de Transformación Digital en Foment del Treball, y es una de las expertas que tenemos, no diré casi la única, pero casi, en la ISO, en la nueva ISO europea, y además también comparte conmigo vicepresidencia también en telecos.cat. Es un orgullo también conocerla y que nos explique lo que nos va a explicar, porque al final queríamos dar un enfoque también un poco más de gestión, ¿vale? Y Ana nos va a explicar aquí su ponencia. Todo tuyo, Ana. Sí, ¿se ve? Lo que no sé es si voy a poderla mover yo. Si no puedes, te la muevo yo. Vale, porque ahora mismo, a ver,
presentación, si lo ponemos en presentación. Disculpadme, pero es que no he podido, he tenido que ir cambiando de aparato. Y bueno, mira, si te parece, Alfred, me vas pasando tú. Venga. ¿Sí? Vale. Bueno, antes de nada, y como primero agradeceros un montón la posibilidad de estar aquí rodeada de estos profesionales que además, como a mí me gusta, son muy híbridos, ¿no? Estos y estas, Ya recordemos que el tema de género lo tenemos muy asimilado. Y además, hablando de una forma tan enfocada a estas soluciones, a este trabajo multidisciplinar del sector, que cada vez es más complejo, porque recordemos que en la cadena de valor del sector salud, pues hay nuevos players y bueno, que vienen de cadenas de valor totalmente diferentes a las que estábamos acostumbrados en el sistema y, por tanto, tiene una complejidad añadida al tema. Por tanto, oye, un placer haber escuchado todas estas soluciones y esta potencia que hay en nuestro territorio. Además, Eduard, entiendo que te toca también gestionar vuestro sistema de gestión de la innovación, que es sobre lo que vamos a hablar un poquito ahora, porque tuve el placer de colaborar con vosotros en las auditorías, ya no de la ISO, porque todavía no existía, pero sí de la norma española de la UNE 166.002, que recordemos fue el inicio, la semilla para crear actualmente estos working groups y esta nuevo estándar totalmente internacional que es la ISO en Innovation Management Systems. Así que no me voy a entretener mucho porque además era la que decía que fuéramos escuetos, pero dejadme pasar rápidamente por el tema de lo que es la gestión de estos proyectos, de esta estrategia que vosotros estáis tirando adelante de una forma tan excelente y tan exitosa. Y recordemos que las ventajas competitivas no solo se hablan y se enfocan a lo que es el sector privado, sino está claro que el sector público y cualquier organización, sea con o sin ánimo de lucro, tiene que buscar esas ventajas de mejora. Y apoyadas, pues lógicamente, en la investigación, en la innovación, en la digitalización y, por supuesto, en la sostenibilidad. Ahí tenemos esos objetivos de desarrollo sostenible que continuamente tenemos que ir teniendo en la cabeza. Y, por supuesto, se hace necesario, además del interés, de la fuerza, del conocimiento, del talento que tenemos, de esos profesionales y ahora esos profesionales híbridos que necesitamos en el sector salud. O sea, que estos facultativos, la parte del sector más médico se forme en tecnologías y al revés, eso es básico, pero además del talento tenemos que tener pues, un proceso que nos ayude a gestionar de una forma más rápida y más óptima todas esas actividades. Entonces, si pasas, por favor. Simplemente, sigue, otra. Simplemente recordar que la innovación no únicamente tienen que ser cosas totalmente extraordinarias. Hay mucha actividad de innovación que pueden ser mejoras incrementales. Lógicamente, las innovaciones disruptivas nos van a aportar una diferencia y nos van a ayudar a todo eso que habéis estado explicando, a mejorar, a dar un salto cualitativo y cuantitativo de nuestro sistema. ¿Vale? Pero recordemos, requiere actividades eficientes y bien organizadas. Y no es solo una actividad de creatividad, como muchas veces se ha vendido. Claramente es lo más sexy, esas acciones de generación de ideas, de búsqueda de soluciones y de cultura innovadora, que la cultura son personas, está en las personas, sino que tiene que haber detrás
todas esas herramientas eficientes que nos den esa disciplina para poder aterrizar realmente soluciones coherentes. Y la tecnología, bueno, pues claramente no voy a entrar por aquí porque todos sabemos que es innovación, todos sabemos que no es lo mismo una nueva tecnología que una tecnología innovadora. Innovación nos lo marca el mercado, nos lo marca el usuario, nos lo marca el éxito del objetivo, el haber conseguido el objetivo en una empresa. Pues será el conseguir beneficios. En el caso de un hospital, por ejemplo, pues será dar un mejor servicio o reducir la mortalidad, o etcétera, ¿vale? Y hemos de diferenciar dos cosas. Pasa, por favor. Hemos de diferenciar lo que es un producto innovador de un nuevo producto, ya lo he dicho, lo que es un proceso de innovación de la propia innovación. El proceso es todo lo que nos va a ayudar para conseguir ese éxito. Y por último, una cosa también que genera mucha confusión, que es el modelo de innovación del propio proceso. Recordemos que el proceso es todo aquello que vamos a hacer para conseguir un resultado eficiente y de éxito. Pero el modelo es nuestra filosofía, es la diagramación de cuál es nuestra política de innovación, de cuál es nuestra estrategia. Es esos 5 minutos de storytelling, ¿vale? Seguimos. Por tanto, importante pensar en el modelo. Y, por supuesto, los ingredientes clave. It's all about people. Como bien habéis comentado con anterioridad, las tecnologías son claves, lógicamente. Yo estoy enamorada de las tecnologías. Pero lo importante son las personas, el talento. Sin personas no hay nada. Y, por otro lado, nos gusta mucho entrar en lo que son las 3 dimensiones, de la innovación, ¿vale? En pensar en nuestro modelo de negocio, de organización. Suena mal de negocio cuando estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro en muchos casos, pero es lo mismo, es qué hacemos, para quién y cómo lo hacemos. ¿Cómo pasamos de este qué, cómo le llega a nuestro quién? A nuestro cliente, a nuestro usuario. Ahí tenemos unas oportunidades de innovación bestiales, no solo en el producto, sino en el propio usuario y, por supuesto, lo que estáis trabajando muchísimo, en el cómo, en todos los procesos, la innovación en procesos. Nos da muchas posibilidades. Seguimos, seguimos. Por favor, pasa. Y en el sector salud, como os comentaba al inicio, una cadena cada vez más compleja, donde se requiere ese conocimiento híbrido, esas personas con conocimiento variado. Está cambiando el producto, está cambiando el servicio que se da. Claramente la tecnología, y lo habéis presentado, es una fuente de innovación bestial, sobre todo en el qué y en el cómo. Pero además hemos de tener muy en cuenta cómo gestionamos esos stakeholders, porque sabemos que actualmente el futuro se orienta a esa medicina 4P, ¿no? A esa preventiva, predictiva, personalizada y participativa. ¿Y qué quiere decir? Que hay muchas actividades a desarrollar, pero el ciudadano actualmente, y va a ir increciendo, va a tener un rol importantísimo. Entonces, ¿cuál es la formación básica que deberíamos conseguir que nuestro ciudadano tuviera? Muy importante. Y muy importante ese trabajo de colaboración, más en este sector que en ningún otro. Pasa, por favor. Aquí os ponía un ejemplo. Estuvimos desarrollando un artículo sobre la identificación, pues, de esas tecnologías claves en el sector, pues, para mantener nuestra autonomía. Y, por ejemplo, en el sector de la cuántica, pues sabéis que tenemos un potencial bestial. A mí hay una cosa que me gusta muchísimo, por ejemplo, no sé si lo habéis trabajado, ya me diréis, todos estos temas del paciente virtual. Es una cosa súper interesante. También han aparecido los gemelos digitales. Bueno, el tener todas estas oportunidades que nos da la tecnología como fuentes, como puntos de entrada, como technology push dentro de nuestro proceso de innovación, pues
es un qué, es algo que hay que formalizar. Sigue, por favor. Sigue. Aprovecho el momento, Sí. Ana. Sí. Debemos ir un poco más rápido. Sí. Seguimos. Ya sabemos todos todo lo importante, las tecnologías que tenemos a mano, los modelos centrados en innovación abierta. Seguimos. Y básicamente, pasa. Es que todo esto, solo quiero ir a comentarvos, pasa un poquito más aquí. Los principios, bueno, en el previo, que tengamos en cuenta que tenemos una nueva ISO, un estándar que proviene, ya la norma española está muy orientada. Nosotros estamos actuando desde hace muchísimo tiempo como expertos en los grupos de trabajo y se basan en estos principios lógicos, pero que tenemos que ordenarlos, ¿vale? La cultura, la realización de valor, la aproximación hacia sistemas de gestión. ¿Seguimos? Porque lo que os quiero enseñar, esta ya lo conocéis, que es el estándar español y europeo, y este es el dibujito que tenemos en la nueva ISO, ¿vale? Para que tengáis en la cabeza. Son los diferentes sistemas y siempre basado en la estructura de un sistema general de gestión. Y por último, solo os quiero aportar aquí. ¿Qué es lo que aportan estos estándares? Pues lógicamente la adopción de best practices. Y sabemos que nuestra UNE está alineada actualmente, la nueva, que salió la 2021, alineada con la ISO, que hemos estado trabajando durante 4 años. Y bueno, simplemente animaros a que os la leáis y que adoptéis ideas y procesos que os puedan ayudar a hacer muchas más cosas, estas cosas tan chulas que estáis haciendo y que van a aportar tanto valor al mercado, más y más rápido. Y lo dejamos aquí si queréis. Como vais a tener la presentación posiblemente, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Al final nos has dado la visión que también necesitábamos para completar un poco el círculo, ¿no? Hemos visto diferentes situaciones en las que aplicamos la innovación y la inteligencia artificial y nos faltaba también el enfoque global y el enfoque genérico y el enfoque también estándar, que es a través de la ISO. Vamos a dar paso ahora al turno de preguntas, ¿vale? Primero lo que vamos a hacer es, vamos a poner a Miquel como presentador también. El resto de ponentes os voy a ir llamando en función de las preguntas, ¿vale? De momento me están pasando por aquí diferentes preguntas. Miquel, si me acompañas aquí en el apartado de preguntas y respuestas, pues fantástico. A ver, vamos a empezar con diferentes preguntas y vamos a empezar con una pregunta que nos pasaban desde el formulario de registro, que muchos de vosotros ya habéis visto, que ya os preguntaba, ya os daba la oportunidad de hacer alguna pregunta. Y la vamos a dirigir hacia Elena. Elena, nos preguntan, y sobre todo nos preguntan desde 2 hospitales, pues la pregunta es más o menos la misma, y nos hacen una pregunta muy directa. ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la cadena de suministro? Un segundo que te habilito y mientras te piensas la respuesta, pero fíjate, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la cadena de suministro y los profesionales de la salud al final? ¿Cómo aplica la inteligencia artificial en la cadena de suministro y cómo puede ayudar a los profesionales de la salud? Esto nos lo preguntaban 2 personas de 2 hospitales diferentes. Bueno, pues no sé si voy a darles la respuesta que más les interesa, ¿vale? Pero sí que me voy a referir un poco al proyecto que estaba explicando. O sea, la cadena de suministro o el foco de nuestro desarrollo a nivel
de IA Instruments, lo que permite y lo que pone el foco es en agilizar toda esa preparación, toda esa identificación, todo ese flujo de información que muchas veces todavía se lleva manualmente en una plantilla, en una ficha técnica por parte de las personas que tienen que hacer ese control. Lo que pretendemos con nuestra iniciativa es optimizar todo ese proceso, automatizar al menos con un 90% de eficiencia y de eficacia y de éxito en la identificación, pues esas partes más administrativas de ese proceso de suministro, tanto en uno de los extremos de preparación como en el otro extremo de recepción. ¿Vale? Aquí el ejemplo que puedo tangibilizar o que puedo mostraros de forma tangible es el que os he enseñado de los kits a nivel de ortopedia y de cirugías cirugías más instrumental, ¿vale? Pero es extrapolable a todos aquellos elementos que físicamente requieren un montaje o una identificación o un análisis de qué elementos se han utilizado o qué elementos no están para optimizar todos esos puntos de control, de check y de tareas administrativas. Sí, Fantástico. yo sí puedo añadir, porque antes nos lo ha presentado Ana, la inteligencia artificial puede mejorar y ayudar mucho en esta nueva regulación que es aplicable desde este 2021 de la Comunidad Europea respecto a la trazabilidad. Es muy difícil la trazabilidad de kits, la trazabilidad de elementos desde inicio a fin. Con la ayuda de la inteligencia artificial es donde es posible. Y es posible adecuarse correctamente a la legislación europea. Fantástico. Gracias, Miguel. Gracias, Elena. Vamos a por otra pregunta. Tenemos un montón de preguntas, tanto recibidas anteriormente como por el chat. Sí que me gustaría que todas tuvieran respuesta, por tanto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a responder 4 o 5 preguntas ahora y el resto de todas las otras preguntas que queden sin responder yo se las envío a los ponentes para que nos las respondan y como sé exactamente quién ha hecho la pregunta, pues se la enviaremos por mensaje electrónico, ¿vale? Vamos a hacer esta pregunta que me ha gustado especialmente. Y bueno, me ha gustado especialmente porque habla un poco de todo y habla de catalizadores, ¿vale? Y nos preguntan, la vamos a dirigir hacia Ana. Ana, te voy a hacer presentadora y vamos a quitar a Elena también, ¿vale? Ana, nos preguntan ¿cuáles son las barreras que os encontráis? Perdona. ¿Cuáles son las barreras que os encontráis al hablar de innovación? Es decir, ¿cuáles son las barreras que os encontráis al hablar de inteligencia artificial e innovaciones, tanto desde el punto de vista investigador como de la industria? Sí, ¿puedo? Vamos a ver, sí. ¿Qué barreras? Pues, lógicamente, por un lado, el desconocimiento. El desconocimiento da miedo, ¿vale? Ese miedo, ¿no?, al cambio, a que me va a cambiar mucho. Recordemos, it's all about people. O sea, todo es un tema de personas. Entonces, el hecho de no conocer, de tener esa aversión al riesgo, es la primera barrera, ¿vale? La cultura en sí. Después, que muchas veces se considera que pues la inversión y el tiempo a dedicar es muy grande. Claro que la inteligencia artificial requiere una inversión, pero recordemos que es más soft que hardware, o si es más software que hardware, entonces tampoco es tanta la inversión. Por tanto, ahí, por un lado, desconocimiento, aversión al riesgo, el pensar que hay que invertir muchísimo y yo creo que poco más. O sea, yo creo que básicamente el desconocimiento es lo que más limita a las personas, porque en cuanto
conocen y entienden, ven los resultados y compran. No somos tontos, ¿no? Fantástico. Muchas gracias por la respuesta, Ana. Creo que ha sido muy clara. Por eso también hacemos estas sesiones, para dar a conocer innovaciones y para que la gente se apunte a esta revolución digital de la industria médica. Vamos a seguir con otra pregunta. En este caso la vamos a dirigir hacia Eduard. Eduard, te voy a hacer... vas a tener que habilitarte la cámara y el micro. Y nos preguntan sobre la interoperabilidad de los datos. ¿Crees que la interoperabilidad de los datos es un elemento para el futuro sistema sanitario? No sé si se ha entendido la pregunta. A ver, tengo que reconocer, yo soy farmacéutico, solo para empezar, ¿no? Entonces, mi conocimiento llega hasta un punto. Junto a esta pregunta con una pregunta anterior de hacia dónde irán las innovaciones en los próximos años. En mi opinión, más que innovaciones tecnológicas de si blockchain, de si nuevos algoritmos, no sé qué, va a haber una gran innovación en los procesos internos de la administración pública, procesos internos de burocratización de procesos. Por ejemplo, el consentimiento informado de cesión de datos, pues se está replanteando cómo hacer un consentimiento único que no para todo el tema de inteligencia artificial, porque claro, es imposible que estemos preguntándole a cada una de las personas que está está cogiéndoles datos de un algoritmo si quiere participar en ese algoritmo, o cómo compartimos los datos para proyectos, ¿no? O sea, bases de datos compartidas, que no son tecnologías. No estamos hablando de tecnologías que ya existen, ¿no? Pero está habiendo mucha innovación, mucha creatividad en intentar solucionar este tipo de problemas que tiene que ver con la interoperabilidad de los datos, en el sentido de que hace que los datos sean más accesibles para trabajar con ellos. A nivel si los estándares, pues si van a ser los mismos y vamos a pasar a estándares más homogéneos, yo allí me sabe mal, pero no te puedo responder cuál va a ser los próximos pasos, pero te diré que el tema de la protección de los datos es un tema que frena mucho la interoperabilidad y frena mucho los proyectos. Entonces, yo creo que va a haber mucho trabajo en este sentido. Me está enviando un mensaje Ana, que se muere por responder aquí. Y Miquel también. Veo que la pregunta ha sido buena. El poder cruzar datos es crítico para llegar a resultados. Y ahora más que nunca. Hay datos, pero muchísimos y por todos los sitios. Y un ejemplo es nuestra inteligencia artificial. Para entrenarla, yo me acuerdo que cuando empezamos, pardillos nosotros, que va y nos dicen, bueno, sí, necesitamos muchas fotos. Vale, 1 millón. Vale, pues vamos a conseguir 1 millón de fotos. No, ya empiezas, no, esta no me vale porque esta no tiene calidad, esta no me... Hemos sudado tinta para conseguir 1 millón de fotos. Tinta. Parecía una cosa sencilla, pero no lo es tanto. Tener datos, tenerlos que sean operables y tenerlos que puedan trabajar con ellos es un challenge de la situación actual. Aunque hay muchísimo dato, relacionarlos cuesta todavía. Y en eso estamos también todo el mundo tecnológico, evidentemente. Sí, permíteme muy rápidamente, que Alfred me decía, muy rápido, muy rápido. Totalmente de acuerdo con esto. Hemos desarrollado un esfuerzo para homogeneizar datos y, por supuesto, gestionar la soberanía de quién son estos datos, ¿no? Pero para mí es tan necesario para conseguir esa prevención, predicción y tratamiento, intentar homogeneizar a nivel europeo esa interoperabilidad, que es que no nos lo tendríamos ni que plantear. Tendríamos que ir a por ello. Solo quería decir eso. Fantástico, fantástico. Vamos a seguir con otra pregunta. En este caso nos la va a responder Manel. Eduard y Ana, os dejo ahora un segundo, ¿vale?
Manel, vamos a hacerlo. ¿Estás por aquí, Manel? Sí, aquí estoy. Perfecto. Manel, nos preguntan si en un futuro desaparecerá el soporte presencial en quirófano. Y si apreciamos más el apoyo in situ y si es impensable plantearse, o apreciamos más el apoyo in situ y es impensable plantearse un soporte remoto. Es decir, ¿desaparecerá el soporte presencial en quirófano? Wow, la pregunta tiene mucha miga y podríamos hablar muchísimo. ¿Blanco o negro? No, es decir, ¿desaparecerá el soporte presencial? No. ¿Se regulará de una manera interesante para cuando realmente aportemos valor el estar físicamente in situ en quirófano hacerlo y cuando es algo mecánico, algo que es de soporte puro y duro, poderlo hacer de forma remota? Sí. ¿Desaparecer del todo? No, es imposible. Y es imposible también en el 100% de los casos. Es decir, no es lo mismo un momento inicial de una curva de aprendizaje que luego cuando necesitas un soporte puntual para una determinada cosa. Con lo cual, desaparecer 100% no. Pero cambiar muchísimo la forma en la que se interactúa, sí. Lo está haciendo ya. Y lo que decía en mi ponencia, el coronavirus ha ayudado y está forzando, diría yo, a que esto pase a una velocidad importante. Con lo cual, el sector tiene que replantearse cositas y las industrias tenemos que replantearnos cosas en ese sentido. Pero desaparecer 100%. He dejado también a Eduard. Eduard, ya que vienes también de un hospital, supongo que también podrías aportar. Sí, nosotros ahora con el tema del COVID, todo el tema presencial se ha reinventado y hemos estado trabajando. La verdad es que no hemos encontrado muchas fórmulas, o sea, ha sido más una contención que una solución y ahora que empieza todo a ponerse un poco más en el sitio, parece un poco que volvemos un poco a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? O sea, se tendrá que ver cuál es el modelo, pero me da la sensación que seguiremos haciendo lo que quizás hacíamos antes, ¿eh? Si todo sigue su curso. Fantástico, fantástico. Bueno, Manel, Eduard, Ana, Elena, Miquel, vuelve por aquí. Vuelve por aquí. Hemos hecho una pregunta para cada uno, ¿vale? Hemos hecho una pregunta para cada uno y ahora, lamentablemente, ya tenemos que finalizar el turno de preguntas, ¿no? O no sé si tenemos tiempo algo más, Miquel. No, creo que ya nos hemos pasado de tiempo. Sí. Pero sí que nos comprometemos a que todas las preguntas que hemos recibido, que son un montón, bueno, vamos a tardar algunos días igual, pero las responderemos todas por correo electrónico de la mejor forma posible y si hace falta incluso tenemos una entrevista y os las respondemos. No van a quedar sin respuesta. Pero está clarísimo que aquí tenemos, bueno, nos lo vamos a pasar muy bien en los próximos años porque tenemos un camino entre todos los actores de la industria médica. Hay un camino por recorrer que será excitante, pero también imprescindible la colaboración entre todos nosotros. Por eso Win4 está muy agradecido a vuestras colaboraciones y encantado de poder poner el granito de arena de que se difunda las innovaciones, se difunda lo que ahora mismo está sucediendo en nuestro entorno. Miquel, déjame despedir a Manel, Eduard, para que continuemos contigo, para hacer ya la finalización. Gracias, Manel, gracias, Eduard. Pongo un segundo a Elena y a Ana, también para nos despedimos de Elena y de Ana, ¿vale? Y así ya podemos... Manel, aquí, vale. Vale, ya tenemos a Elena y Ana. Cuando se active la cámara, pues también podremos decirle muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Ana. Nada, a vosotros y gracias por tener la oportunidad de compartir este foro con todos los asistentes.
Gracias. Bueno. Miquel, ¿nos das la...? Bueno, ya yo repetir las gracias a Ana Sánchez, a Elena, evidentemente, y a toda la gente que ha colaborado en realizar este webinar. También a Tony de Bedinamo, tú mismo, Albert. Y finalmente, agradecer a la asistencia a todos los que nos han acompañado. Ha sido uno de los webinars con más público que hemos tenido y espero que os haya gustado a todos y que os veamos en la próxima sesión, que la vamos a organizar otro en 2-3 meses y esperamos que todos asistáis también. Vamos a tocar temas de interés también en MedTech Connections y seguimos para dar un entorno informativo, para dar novedades y ver que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo en inteligencia artificial y en tecnología alrededor del mundo y la salud. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta la próxima.